Si uno hace lo mismo de siempre, pero lo llama de otro modo, ¿sigue siendo lo mismo de siempre o se convierte en otra cosa? Supongo que ya lo habréis comprobado, pero en cualquier caso os lo confirmo. Lo que hasta hace nada se llamaba reflexiones al final de la escalera, ahora ya mismo pasa a llamarse las cosas de Chus JC, o si queréis abreviarlo un poquito, las cosas de Chus. Hace tiempo que andaba dándole vueltas a retocar, a rediseñar, a reperfilar esta idea que surgió hace aproximadamente 2 años, o que se puso en marcha, mejor dicho, hace 2 años, que ha tenido muy buena acogida, pero que yo he tenido prácticamente abandonada. Sin embargo, sois muchos los que me habéis dicho que merece la pena, que está bien. Sé que es muy chus, tal vez esa es una de las razones por las que tiene sentido ese cambio de nombre. Y a ello vamos. ¿Por qué las cosas de Chus JC? Bueno, primero porque creo que se adapta mejor a lo que quiero que sea este espacio, a lo que creo que viene siendo ya desde hace algún tiempo. Y también porque es un pequeño guiño a algo que llevo soportando desde hace, de toda mi vida. Y es que cada vez que digo algo, prácticamente cada vez que planteo cualquiera de mis extrañas hipótesis, pues es muy probable que haya alguien por ahí que diga aquello de ya está Chus con sus cosas. Así que, ¿por qué no? A partir de ahora, las cosas de Chus JC. Si además le añadimos, imagino que lo habréis visto si sois un poquito observadores, que debajo del título aparecía ese mensaje, misterio, reflexiones y lo que surja. Yo creo que con eso queda perfectamente definido qué va a ser, qué era ya y qué va a seguir siendo y a consolidarse este espacio. Misterio porque es lo nuestro, misterio. Reflexiones porque es lo que vengo a hacer aquí al remate y lo que me gusta hacer. Y lo que surja porque nunca fuimos de ponerle puertas al campo. Así que a partir de ahora, las cosas de Chus JC, misterio, reflexiones y lo que surja. Como no quería que este vídeo fuera solo una presentación del nuevo nombre o del nuevo espacio o del nuevo diseño, y como lo he titulado lo de siempre, entre interrogantes, y si añadimos que el destino siempre te va ofreciendo esas pistas que te van ayudando a ir un poco reconduciéndote, precisamente hace unos días me sucedió algo o viví una experiencia que me viene que ni pintada para acabar de completar este vídeo. Y es que una buena amiga me enseñó una revista, me enseñó una publicación de hace ya muchos años, en concreto un número, y ya no existe esa publicación, absolutamente maravillosa, y me la enseñó y me dijo, léete un par de artículos y dime qué te parece, dime qué te viene a la mente. Le hice caso, leí la editorial y un par de artículos, y entonces le dije, no sé exactamente por dónde va tu pregunta, la verdad, no sé exactamente qué quieres que te diga, pero te digo mi primera sensación, y es que cualquiera de estos 2 artículos podría perfectamente haber sido incluido en una revista actual, en cualquiera de las que se acaba de publicar, o en papel, en internet. Claro, esto nos llevó a una de las cuestiones recurrentes, necesariamente recurrentes para quienes andamos vinculados a este mundillo de lo insólito. Y es la sensación fundada, sin duda fundada, de que andamos dándole vueltas siempre a lo mismo, que no salimos de ese círculo, de ese bucle en el que siempre hablamos de lo mismo. En cierto modo es lógico. Para empezar es un poco injusto hacer esa afirmación, porque no es verdad
A lo largo de todos estos años, calculo que hará aproximadamente 35 años, ya sabéis que las fechas no son lo mío, aproximadamente 35 años de aquella publicación. Y en todo ese tiempo, claro que se han planteado cosas nuevas, claro que se han hecho investigaciones completamente nuevas, pero es verdad que no hemos dejado de hablar de lo de siempre. Eso es lógico. Lógico porque, siendo cuestiones no resueltas, es absolutamente normal que sigamos hablando de ello. Lo que tal vez ya sea un pelín más inquietante no es ya que hablemos de lo mismo, sino que lo hagamos recurriendo a las mismas hipótesis. Cuando uno ve esas publicaciones de hace 35, 40, 50 o 60 años y descubre o constata que no solo seguimos hablando de lo mismo, sino que seguimos manejando las mismas hipótesis, entonces ya pasa de ser anecdótico, justificable, pasa a ser un poquito preocupante. Pero también es lógico. Y también un poco injusto, porque también ha habido nuevas hipótesis y también ha habido nuevos temas. Lo peor de todo no es ni que estemos hablando de los mismos temas, ni tan siquiera que sigamos conservando aquellas viejas hipótesis. Lo realmente terrible, y por desgracia sucede, es que cuando llega alguien con ideas diferentes, planteando algo nuevo, que probablemente sea tan descabellado como lo planteado anteriormente, pero nuevo al remate, cuando llega alguien con algo nuevo directamente, la reacción de todos, yo creo que de todos, es tirarnos a la yugular. Cuando alguien viene a sacudir los cimientos de lo más o menos normalizado, la reacción inmediata, y eso también es muy humano, es el rechazo. En algunos casos, y eso sí que no está justificado, incluso el ataque personal, que ese sería otro tema mucho más grave, en el que hoy no voy a entrar, pero que sí que nombro porque me parece grave. Creo que el hecho de que no se esté de acuerdo con alguien no justifica el ataque personal nunca. Puedo poner como ejemplo, sobre todo por fama, por ser conocido entre comillas, y ahora explicaré por qué pongo ese conocido entre comillas, pero puedo poner como ejemplo la famosa teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca. Yo ya he dicho, y no voy a insistir mucho en ello, pero lo resumo, que yo no es que esté de acuerdo con la teoría, lo que pasa es que le doy mucho valor al recorrido de Caravaca y sobre todo le doy valor a que sacudiera los cimientos que en su momento sacudiera los cimientos de eso que podemos llamar ufología clásica. Aunque también hay muchos que no están de acuerdo con ello y dicen que solo ha hecho que replicar lo que ya dijeron otros. No puedo seguir con ello, dediqué un programa en La Última Realidad al tema, que si no habéis escuchado, aprovecho para recomendaros que lo hagáis, porque ahí se explican estas cuestiones, obviamente desde mi punto de vista y también desde el punto de vista del propio José Antonio. Pero el problema no es que se esté de acuerdo, lo pongo como ejemplo, podría poner otro cualquiera, pero creo que es muy válido y sobre todo muy representativo de lo que intento explicar. El problema no es que se esté de acuerdo o no con José Antonio Caravaca. Eso es lo más normal del mundo. El problema es que ese rechazo, que esa negativa a incorporar una nueva posibilidad, y en este caso sí puedo decirlo, y cualquiera que esté en el mundillo sabe que es así, ese ataque personal, que lo ha habido y que lo hay, no responde a la teoría en sí. El problema no es la teoría o la hipótesis que maneja Caravaca. El problema es que es nueva, el problema es que sacude los cimientos de lo establecido. Ese es el verdadero problema. Y precisamente esa es la razón por la que yo le doy valor, ¿no? Sin embargo, en general, el clásico de toda la vida dentro de esta comunidad del misterio, me permito llamarla así, lo rechazo. Hay partidarios, pero yo con lo que me he encontrado a lo largo de estos años, sobre todo es
con detractores. Pero no os quedéis con la teoría de la distorsión. La he puesto como ejemplo. Volveremos a hablar de ella, seguro. No hay más remedio, pero no hoy. Quedaos con la idea de cómo rechazamos lo nuevo. Rechazamos lo que puede cambiar las cosas y sobre todo lo que puede sacudir los cimientos de nuestras creencias, que es el verdadero problema. Pongo como ejemplo algo que me sucedió hace muy poquito y que creo que también es representativo y a mí me viene también que ni pintado. Como sabéis, formo parte de la maravillosa tertulia de los Caballeros de la Mesa Cuadrada dentro del programa Ángulo 13 de mi buen amigo Juanca Romero, donde además del propio Juanca participamos Félix Friaza, Santi García y yo. Es maravilloso formar parte de esa mesa y de ese grupo de amigos que la verdad es que lo pasamos muy bien y yo creo que también aprendemos, yo al menos aprendo con ellos. Pero el otro día dedicábamos el programa a la transcomunicación instrumental y obviamente se planteaba la posibilidad o la gran hipótesis, la de que nos estemos comunicando con muertos, con el espíritu de personas fallecidas, como queráis llamarlo. Nos entendemos, ¿verdad? Y cuando llevábamos aproximadamente media hora hablando de esa posible comunicación con los muertos, con sus cosas a favor, con sus cosas en contra, y sin pestañear en un solo momento, aunque estuviéramos hablando de algo tan supuestamente descabellado como pensar que nos comunicamos con los muertos, yo ya he dicho muchas veces que para mí no debería ser la hipótesis predominante porque eso es un problema. También hablaremos de ello en el futuro. Pero bueno, cuando llevábamos, insisto, hablando como media hora aproximadamente sobre esa posible comunicación con los muertos, con total normalidad, a mí, a modo de ejemplo, se me ocurrió la tontísima idea de decir ¿y por qué tienen que ser los muertos y no puede estar detrás de estos fenómenos, no puede estar el hombre invisible? Obviamente no era un ejemplo literal. Yo no pretendía decir que el hombre invisible exista o que pueda estar detrás de esto. Lo ponía como ejemplo. Mis compañeros, lógicamente, lo que hicieron fue aprovechar la ocasión para generar esa broma que ya duró durante todo el programa, incluido un muñequito del hombre invisible que salía a mi lado de vez en cuando, que incorporó en edición Juanca, y que la verdad es que fue muy divertido. Más allá de la anécdota, que insisto fue muy divertida, en ningún caso es un reproche a mis compañeros, todo lo contrario, parte del encanto, yo creo que gran parte del encanto de esa tertulia precisamente es la broma, es el buen rollo. Pero fijaos, es curioso, y es a donde quiero ir, donde quiero dar esa vuelta de tuerca, donde quiero buscarle esa vuelta, como a mí me gusta. Qué curioso que después de media hora, hablando nada más y nada menos que de una supuesta comunicación con los muertos, y de hacerlo con normalidad, cuando yo introduzco ese elemento, que reconozco que era muy tonto, pero que pretendía ser simplemente una representación de lo que yo quería transmitir, es decir, pueden ser otras muchas cosas. Qué curioso que mis compañeros reaccionaran como reaccionaron. ¿Cómo puede ser que creas en el hombre invisible?, me decía Juanca, en tono de broma. A lo que le siguieron evidentemente Santi y Félix. Esa reacción, más allá de la anécdota y de la parte divertida, que es la fundamental, tiene una lectura muy interesante. ¿Por qué podemos estar hablando durante media hora de los muertos, de comunicarnos con ellos, y como digo, de no pestañear, y de repente cuando alguien introduce un elemento tan tonto como el hombre invisible, insisto, a modo de hipótesis, a modo de ejemplo no literal, pero podría haber sido una hipótesis, ¿por qué no? Se genera esa situación. ¿Por qué algo se habla con normalidad y de repente salta esa chispa, salta esa alerta cuando alguien dice que podría ser el hombre invisible? Es muy sencillo de explicar. No pestañeamos cuando hablamos de la comunicación con los muertos porque a pesar de ser algo no demostrable y muy raro para quien no está en este mundillo,
nosotros lo tenemos perfectamente normalizado, tanto si estamos a favor como en contra o si lo consideramos simplemente una hipótesis más. Pero es algo de lo que hemos hablado tantas veces, que forma ya parte del catálogo de nuestras hipótesis y sabemos que forma parte también del catálogo de creencias de muchas personas. Algo absolutamente respetable. Pero el hombre invisible no, el hombre invisible es un elemento anómalo, dentro de lo anómalo, curiosamente. Y ahí salta la alerta. Eso es lo que sucede siempre que alguien sacude los cimientos de lo normalizado. Automáticamente, y como mecanismo de defensa, nos tiramos todos, todos, yo también, nos tiramos a la yugular. Porque aquello que sacude los cimientos de lo establecido sacude nuestra realidad. Y nuestra realidad es algo muy importante simplemente para sobrevivir. Y para no enloquecer también. Lo que sucede es que eso que es tan humano, que es tan radicalmente humano, es un problema para quienes queremos ir un poco más allá y para quienes nos decimos a nosotros mismos todos los días que estamos dispuestos a que las respuestas o la gran respuesta a nuestras preguntas sea la que tenga que ser. ¿Por qué? Porque sabemos que si partimos de una creencia o si partimos del deseo de encontrar una respuesta en concreto, es muy probable que acabemos encontrando esa respuesta, pero también es muy probable que esa no sea la respuesta correcta y que acabemos asumiéndola como tal, a pesar de ello. De algún modo, lo que yo siento como buscador es que tenemos, si de verdad buscamos respuestas, sea cual sea esa respuesta, tenemos que de algún modo ir contra nuestra propia naturaleza. Tenemos que combatir esas situaciones en las que lo nuevo nos provoca rechazo, nos provoca miedo incluso, ¿no? Bueno, incluso no, nos provoca miedo claramente. ¿Y cómo se hace eso? Pues no es fácil. Seguramente, tanto vosotros como yo, aunque podáis estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, en la próxima ocasión en que alguien plantee algo diferente, reaccionaremos con la burla, con el chiste, o en el menor de los casos, diciendo que eso no puede ser. Luego igual, si nos calmamos un poco, empezamos a darnos cuenta de que ¿por qué no puede ser? Aquello que a día de hoy sigue sin estar explicado es susceptible de cualquier respuesta. Cuando tenga una respuesta definitiva, cosa que dudo, entonces tendremos que descartar el resto. ¿Podemos ir contra nuestra propia naturaleza? ¿Es lógico que lo hagamos? Pues yo creo que sí. Yo creo que si de verdad queremos ir a alguna parte y no estar constantemente dentro de ese bucle del que hablaba, tendremos que aprender a combatir nuestra propia naturaleza. Igual eso nos provoca cierta zozobra. Seguro que sí. Pero estoy convencido de que nos acercará a esa gran respuesta de la que estamos condenados a estar siempre muy lejos. Pero bueno, si podemos dar 2 pasitos, buenos son, ¿verdad? En fin, no me quiero extender más. Lo dicho, sigamos buscando. Desde ahora, también aquí, en las cosas de Chus JC, por supuesto que con su hermano mayor, La Última Realidad, del podcast, y allá por donde uno pueda asomar la cabeza para hablar del hombre invisible o de lo que proceda, que para eso estamos. Nada más. Que seáis felices. Que lo intentéis al menos. Que siga el juego.